por acogernos. Soy Cristina Linares, editora de Renacimiento, y es un honor estar aquí presentando este maravilloso descubrimiento que es el epistolario inédito, ¿no? entre dos grandes amigos que les une la literatura, Tánger y el amor, la pasión literaria, ¿no? Y bueno, no puedo estar más emocionada de estar acompañada por... ¿Se funciona? ¿Hola? Sí, ¿verdad? Vale. Creo que no. Sí, perfecto. ¿Se oye bien? No, está bien, ¿Sí? bien. Vale, sigo Sí, hablando. está bien, sí. Vale. Nada, me están acompañando, tenemos dos titanes presentando este acto. Por supuesto, el encargado de la edición, José Teruel, que es una auténtica eminencia en las ediciones del arte epistolar. Tenemos, por supuesto, su obra de Carmen Martín Gaite, maravillosa, y no podía ser otra persona quien hiciera esta edición. Fue un lujo, un honor cuando llegó esta reposición a la editorial. Llevábamos tiempo queriendo hacer algo de Carmen Laforet, y este proyecto, la verdad es que me siento muy feliz que haya sido finalmente posible. Y bueno, José Teruel es un referente. Ayer precisamente lo estábamos comentando con Inmaculada García Carretero, que ha hecho la edición del epistolario familiar de Elena Fortún, y no dejó de citar a Pepe Teruel como su mentor, como su gurú. No utilizo el término gurú, pero bueno, y incluso te citó expresiones tuyas que has usado en prólogos sobre el arte epistolar, y de verdad que fue maravilloso. Y por supuesto Andrea Toribio, que la conozco desde hace años porque la sigo personalmente en Twitter, era seguidora incondicional suya, he seguido su trayectoria como librera y ahora como editora también en Planeta, y sabía de su pasión por Carmen Martín Gaite también, pero también por Carmen Laforet. Así que cuando surgió la posibilidad de hacer esta presentación, me hacía especial ilusión que la hiciera Andrea. Y bueno, compartimos el entusiasmo, y me transmitió lo emocionadísima que estaba, porque me decía que había sido un gran descubrimiento, ¿no? En este epistolario. Entre estas, bueno, vamos a descubrir aspectos desconocidos de la autora de Nada, y vamos a descubrir a otro personaje literario fascinante que es Emilio Sanz de Soto. Así que nada, sin más dilación, no quiero robarles tiempo, que a las 8 vamos a tomarnos algo, y así que nada, muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Sí. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Vale, perdonad porque tampoco proyecto muchísimo la voz, pero voy a hacer grandes esfuerzos. Bueno, ahora me escucháis un poco mejor, yo creo. Bueno, quería agradecer a Cristina, por supuesto, la invitación, a Pepe por pensar en mí para acompañarle en este día tan especial, y por supuesto a la Alberti por acogernos, que a la Alberti siempre es casa. Y bueno, pues en realidad quería decir, lo primero de todo, que estoy profundamente agradecida de compartir asiento contigo para charlar en torno a esta correspondencia, porque, como bien destacaba Cristina, para mí ha sido un descubrimiento, si bien de otro registro de Carmen Laforet, pero sobre todo de Emilio Sanz de Soto. Y bueno, el planteamiento que hemos hecho va a ser una conversación, así que a ver qué tal. Bueno, he confeccionado un pequeño cuestionario, a ver si podemos ofrecer bueno, muchas gracias por supuesto por venir a acompañarnos esta tarde. A ver si podemos ofrecer algunas de las claves de esta correspondencia. Y mi primera pregunta en realidad era ¿cuáles son los intereses que padece o experimenta el editor de este tipo de textos literarios póstumos, de estas correspondencias? El micro. Bueno, yo también quiero comenzar con el ritual de los agradecimientos antes de responder a la pregunta de Andrea, porque no es solo un ritual, sino que es palabra cordial, ¿no? Gracias nuevamente a Lola Larrumbe por su hospitalidad, gracias a Cristina Linares y a la editorial Renacimiento por esta magnífica edición. Ha sido un placer trabajar con ella, y gracias también a Andrea Toribio porque ha dedicado su tiempo a
esta presentación y, por supuesto, a todos los que estáis aquí acompañando. La pregunta sobre la experiencia de editar textos póstumos es una pregunta complejísima. Prefiero comenzar pensando en cuál es el interés de esta edición en concreto, es decir, cuál es el interés de esta edición de un texto póstumo en concreto. Creo que cuando Andrea Toribio me hablaba de textos póstumos, estaba señalando algo importantísimo, ¿no? Que lo del manuscrito encontrado es una ficción. Es decir, yo no me encuentro las cartas de Carmen Laforet y Emilio San de Soto, las transcribo, pongo un prologuito y unas notas. No, ¿no? O sea, el proceso en concreto de transcribir un epistolario es un proceso muy complejo porque al principio es que no entiendes nada. Son papeles desordenados, es un galimatías lleno de deixis, de nombres propios, de aquí, de allí, no sabes a quién exactamente se refiere, en fin. Es todo como un ejercicio de hermenéutica que poco a poco, y de paciencia, que poco a poco se va abriendo hasta que tú consigues entender un poco qué está ocurriendo ahí, ¿no? En ese relato. Y bueno, te sientes de alguna forma como un narrador testigo que dejas hablar a dos voces, ¿no? Sitúas el texto siempre con una ley muy de fondo y muy ética, que cualquier afirmación en una carta es una afirmación relativa, fechada, es decir, no es una verdad absoluta, no es una afirmación genérica, válida en cualquier contexto y situación. Esto es importantísimo para que se produzca ese milagro que una comunicación cifrada entre dos destinatarios explícitos lleguen a otro tipo de lector que es el público de hoy. Un público que en principio no estaba invitado. Entonces el editor tiene que preparar ese escenario para que se produzca este nuevo circuito de comunicación donde el lector de hoy va a entrar en escena, ¿no? Y entonces es muy importante esta regla, ¿no? De no confundir una afirmación en una carta con una afirmación genérica válida en cualquier momento y situación, ¿no? En principio, todo es un devenir, todo tiene su historia, ¿no? Yo en el año 2019, bueno, tenía noticias de que había un carteo entre Carmen Laforet y Emilio San de Soto, porque Emilio San de Soto fue un colega mío en el programa de NYU, en el Instituto Internacional, y él ya en el año 87, cuando lo conocí, me habló de que era muy amigo de Carmen Laforet. No voy a extenderme sobre esto, y que se carteaba con ella, etcétera, etcétera. Después, en el libro de Inmaculada de la Fuente, sobre mujeres de posguerra, se citan estas cartas. También en la biografía de Ana Caballé aparecen citas de estas cartas. Total, que yo preparaba una edición sobre nada en 2019, en verano de 2019, me voy a la residencia y puedo consultar las cartas de Carmen Laforet a Emilio. Entonces yo cuando veía esas cartas, pues es la sensación siempre, cuando estás viendo una parte del epistolario, ¿no? De que toda carta, de alguna forma, sí te vislumbra, barruntas el destinatario, pero es como ver un dibujo, el bordado de un dibujo al envés, o sea, falta algo. Yo veía que faltaba algo, que bueno, que había afirmaciones que me interesaban, pero sobre todo que había ahí un pacto de diálogo que no se podía ver a través de un monólogo. Entonces dejé la cuestión ahí y bueno, como todo el azar es la única ley del universo, un día en la cocina de Agustín Cerezales estaba su hermana, Cristina Cerezales, y me dijo que conservaba esas cartas, las cartas de Emilio. Yo me emocioné muchísimo y le dije,
directamente, sin ningún tipo de rodeos, que quería verlas. Y bueno, ese es el origen de esta edición. Entonces, cuando yo veía las cartas solo de Carmen Laforet, ¿qué es lo que veía? Yo veía, y me sorprendía, que pese al tópico del silencio de Carmen Laforet, había, frente a su silencio público, había una trayectoria de escritora que continuaba. Es decir, que ella nunca renunció a su trayectoria de escritora, pese a que no publicaba. Porque a veces no escribir es también un modo de escribir y no publicar, sobre todo, ¿no? Entonces me hablaba de una serie de proyectos que nunca salieron a la luz. Con lo cual, la carta es un medio de información para la historia literaria fundamental, ¿no? Porque te facilita lo que llamaba Gerard Renet umbrales del texto, ¿no? Una especie como de sí, lo que llama epitexto, umbral del texto, prefiguración de obras que estaban en mente pero que no las conocíamos. Y en segundo lugar, vi que había algo que a ella le imposibilitaba llevar a cabo esos proyectos, que no solo eran inhibiciones, que no solo era la cortedad del decir, sino que era fundamentalmente que no podía terminar, que había una razón como de salud neurológica, ¿no? Y ahí ese epistolario empezó a parecerme un epistolario también muy doloroso. Bien, voy a las cartas de Emilio, ya a la segunda fase, y comienzo a ver que el epistolario es fundamentalmente un diálogo. Continuamente hay una reiteración de esta necesidad de diálogo. Por supuesto, siempre un diálogo diferido, porque no podemos confundir el cartearse con dialogar o charlar. Siempre es un diálogo diferido, pero anotaciones tan tenaces como estas de Carmen Laforet. Leo, año 61. Tengo un montón de ganas de charlar contigo. Año 68. Tengo ganas de estar contigo y charlar. Años 70. Tengo ganas de verte, de que charlemos. Año 71. Tengo ganas de oírte contar alguna cosa. Año 80. Te pongo hoy unas líneas para no dialogar solo en el aire. Año 81. En un ratito que tengo, ya que estoy pensando en ti y dialogando mentalmente contigo, te escribo. Me llama la atención este circuito de Carmen Laforet, desde charlar a la palabra dialogar. Voy a las cartas de Emilio y él insistiendo en lo mismo, ¿no? En esta necesidad, tengo inmensas ganas de hablar contigo, Tánger, año 64. En este preciso instante necesito escribirte. Entre nosotros, de siempre, desde que nos conocimos, ha existido, me equivoco, una necesidad de diálogo. Síntoma este único e indiscutible de una necesidad de amistad. Bien, este es el pacto que preside esta correspondencia, la necesidad de dialogar, es decir, la necesidad de mezclar cosas, porque el diálogo es una continua interrupción y tú me puedes interrumpir cuando quieras. Te voy a interrumpir ahora, pero termino ya con mi respuesta. Yo sabía que vas a terminar. Termino ya con mi respuesta. Me puedes interrumpir cuando quieras. Lo otro que me propició la otra parte es que, claro, gracias a este epistolario, el ágrafo Emilio Sanz de Soto adquiría voz. Es decir, todas esas memorias vivas, todos esos ensayos vivos que le estaba reclamando Carmen Laforet, pues de pronto, irónicamente, pasados 30 y tantos años, se estaban publicando.
es decir, dar voz a un personaje como Emilio Sanz de Soto, que renunció a la escritura, ¿no? Por otro tipo de razones. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, de hecho, sí, vamos, es que no sé si sacar el cuaderno y tomar notas, pero sí vuelvo a mi etapa de estudiante. No, yo te quería decir, porque ayer tuvimos una conversación antes de esto para poder hacer que este diálogo pues fuese, pues eso, lo que es una celebración de este epistolario. Y tú me preguntabas qué es lo que yo podría decir, ¿no? ¿Qué es aquello que yo había extraído como lectora? Sí, claro. No quería solo hablar yo como editor, sino que claro, como lectora, ¿qué es lo que te había interesado? Entonces, o sea, voy a expresarme y ya después retomo con otra pregunta que creo que va... Diálogo es mejor. Exacto. En relación a lo primero que hemos puesto encima de la mesa. Yo creo que sobre todo destacaría dos cosas, acudiendo a una frase que se dice de Carme Laforet, es el hermetismo publicitario. Yo creo que en parte este epistolario lo desmiente, y luego también que te das de bruces con la generosidad de alguien que desconoces, que es Emilio Sanz de Soto, que es tremendamente generoso. Entonces quería un poco que esbozásemos cuál es el pacto, que ya lo has mencionado antes, cuál es el pacto que preside esta correspondencia. Y si nos puedes un poco poner en antecedentes de una cosa muy interesante que quizá desconozcáis también, que de hecho aparece desarrollado de manera espléndida en la introducción, sobre la amistad amorosa. Ya. Bien. Sí, ya he dicho que el pacto epistolar es la necesidad de dialogar. De hecho, es un epistolario extenso en el tiempo, casi 30 años, y se mantiene esa amistad con la misma vitalidad e impulso y frescura, ¿no? Esto no lo vi, por ejemplo, en el epistolario Martín Gaite Benet, ¿no? Sí, y claro, el título que le doy a la introducción es una historia de amistad amorosa. Precisamente Emilio fue la primera persona que a mí me habló de amitié amoureuse, porque él lo decía siempre en francés, ¿no? Él era muy de cultura francófina. Además, en estas cartas continuamente está sacando toda la información, una información muy interesante de los años 50 y 60 desde Le Monde. La amitié amoureuse, siempre me estaba hablando de la amitié amoureuse. Claro, él se estaba refiriendo a una famosa novela epistolar de Armin Leconte de Nuit, una novela poco conocida de final de siglo, de 1890 y tantos, pero él se estaba refiriendo fundamentalmente a una experiencia suya con Carmen Laforet y quizás también conmigo, que era esa relación donde se cruza la amistad y la pasión, pero en ese cruce jamás entra el sexo, la sexualidad. Porque claro, en el momento en que entra la sexualidad, la amistad deja de ser amorosa para ser otra cosa. O sea, deja de ser amistad para pasar a otra cosa, ¿no? Entonces, esto se ve a lo largo de todo el epistolario, digamos, el enamoramiento mutuo, ¿no? Esta pasión entre los dos, esta seducción que hay entre los dos, este continuo animarse el uno al otro, ¿no? Este continuo cuidarse, quererse, ofrecerse el uno al otro durante 30 años. Y me encuentro con una afirmación maravillosa, por favor, si me extiendo mucho, tú me paras, de Carmen Laforet, que a mí me parece muy interesante sobre la amistad amorosa, que descubrí cuando editaba Nada. Todos recordaréis la relación entre Andrea y Ena.
Claro, aquellos que quieran ver lesbianismo en esa relación, pues es una cuestión de su mente, ¿eh? De la mente del lector, porque en el texto no hay ningún indicio, ¿eh? Es decir, nuestra cultura española, que está tan acostumbrada al rancio refrán de entre santo y santa, para él de cal y canto, no podían entender estas mezclas, ¿no? Propias de la amitié amoureuse, ¿no? Y dice Carmen Laforet, necesito leer esto, este fragmento. Por eso que iba a decir que es que no puedo impedirte que leas porque lees muy bien en público, o sea, es una de mis cosas favoritas. Muchísimas gracias. Sí. Dice, el don de la amistad elegida libremente ha sido una de las riquezas de mi vida. Esto es una declaración autobiográfica a la hispanista norteamericana Roberta Johnson, que terminaron siendo muy amigas. Dice, el novelista D.H. Lawrence, en una carta, dice que él cree que existe una amistad jurada más profunda, más fuerte, más indestructible que el amor y el matrimonio. Una amistad que puede darse entre un hombre y un hombre, o entre dos mujeres, o entre un hombre y una mujer. Pero añadía, yo nunca he encontrado semejante amistad, aunque sí sé que existe. Dice Carmen Laforet. Puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, en el punto de mi vida a que he llegado, año 1976, que yo sí he encontrado semejante amistad y que me ha sido dada no una, sino, para mi suerte, varias veces en mi vida. Estas amistades no desfallecen ni en la lejanía ni en los años. Esto explica bastante lo que ocurre en este epístola. Acaba de llegar Agustín Celezares. Qué suerte, la verdad, de tarde. Esto lo digo como un suspiro, pero estoy muy contenta. Bueno, antes nos has regalado una imagen muy bonita, hablando de que encontrarse con unas cartas es como ver un telar al revés, ¿no? Como una tela al revés. Entonces, encontrarse con una parte de las cartas, ¿no? O sea, no poder cruzarlas, ¿no? Exacto. Entonces me preguntaba, precisamente retomando esta necesidad de diálogo en la que ambos hacen hincapié, y sobre todo en una cosa muy bonita que comentábamos también ayer, en las amistades, que cuando tú le exiges al otro lo que tú no puedes dar, ¿no? Y también está un poco sostenida la correspondencia en esto, y quería preguntarte si pudiésemos dibujar aquí, aunque sea brevemente, cuáles son los rasgos distintivos de cada una de las dos voces, y o sea, qué es aquello que los une, qué es aquello que los distancia. Bueno, ¿qué es lo que les une? Bueno, pues yo creo que lo que nos une a todos, las mismas repugnancias. Es decir, a veces lo que nos une, más que los parecidos, es lo que nos repugna, ¿no? Y ahí está mi empatía por ellos. A ellos les repugnaba la hipocresía, les repugnaba el pragmatismo, les repugnaba la arrogancia y les repugnaba la pedantería. Y creo que estas cuatro grandes o tenaces aversiones están también como fondo a lo largo de todo este relato, ¿no? Fueron además dos personas buenas. Yo reivindico muchísimo la bondad. Parece una, en fin, que ha tenido muy mala prensa. Generosas, que se animaron el uno al otro, ¿no? Se animaron, ahí está esa generosidad, el uno al otro. Fueron dos aristócratas en el sentido de
de que creyeron en los virtuosos, en los considerados, en el valor de las cosas. Les unió también el sentido del humor, el poder rectificador del sentido del humor y el poder saneador del sentido del humor. Y por supuesto les unió la amistad, ¿no? Además, Cristina Cerezales me confesó que cuando Carmen Laforet muere, Emilio se le acercó preguntándole si ella creía en la amistad amorosa, ¿no? O sea, que esto era un leitmotiv en Emilio, ¿no? Bueno, en estas cartas, a lo mejor, aparentemente para el lector puede parecer que haya una cierta distinción entre las voces, ¿no? Él parece más analítico y ella más espontánea, ¿no? Pero es una diferencia no cualitativa, es decir, no significa que el que sea el más analítico, ella sea, perdón, que él sea más analítico no significa que no tenga espontaneidad. Es decir, es una diferencia de gradación más cuantitativa que cualitativa. Emilio construye los relatos a través de viñetas, a través de imágenes, con personajes centrales, es su forma de narrar el pasado, a través de viñetas, de escenas, siempre con un personaje en el centro. Y Carmen Laforet se muestra con una espontaneidad desbordante, ¿no? A veces sus cartas es pura corriente de conciencia, no relee, no corrige, se siente tan cómoda ante su amiga que a lo que salga. Entonces, claro, esta escritura en borrador, en boceto, en apunte, a mí me interesa mucho. Bueno, claro, teníamos noticias del registro por carta de Carmen Laforet anteriores. Habíamos visto el epistolario que mantuvo con Sender y también aquel con Elena Fortún. ¿Qué discrepancias o qué distancias ves respecto a este, al margen de la temporal, ¿no? Del bloque de 3 décadas respecto a los demás, que sí que son mucho más concentrados en el tiempo? Sí, en efecto, si no me falla la memoria, el epistolario con Elena Fortún es desde el año 47 hasta el 54, aproximadamente 5 años, y el de Ramón J. Sender es del 65 hasta el 75, 10 años, 30 años, pero claro, eso no es significativo, de cualquier forma no deja de ser un dato. Claro, la gran diferencia que hay entre los dos epistolarios, estupendos epistolarios, insisto, aquí no tampoco entro en diferencias cualitativas, es el trato. Si no recuerdo mal, Carmen Laforet conoce, y Elena Fortún conoce a Carmen Laforet en Barcelona en noviembre del 50, a raíz de una conferencia que ella da en el Ateneo, vuelven a verse, etcétera, etcétera. Pero su trato fue fundamentalmente epistolar, ¿no? Y esto es muy sintomático, porque Carmen Laforet podía establecer una amistad con alguien a través de la lectura, ¿no? O sea, se vio esto claro también en la exposición en el Cervantes, ¿no? Cómo podía ser amiga de Galdós y fundamentalmente su relación con Elena Fortún fue a través de su obra, ¿no? De la obra de Elena Fortún, que tan importante fue en la generación del medio siglo, ¿no? Y en todo el nuevo lenguaje del medio siglo. O sea que hubo menos trato. Y lo mismo con Ramón J. Sender. Si no recuerdo mal, ella conoce a Ramón J. Sender en su viaje a Estados Unidos del 65, ese viaje invitada por la diplomacia cultural norteamericana, cuando llega a Los Ángeles. Antes hubo una carta de Ramón J. Sender a ella
porque él se quedó deslumbrado con nada, pero ella no respondió. Entonces, bueno, se conocieron en Los Ángeles, pero ahí empezó una relación epistolar con un trato mínimo. En cambio, con Emilio hubo muchísimo trato. O sea, lo conoce en verano del 48, lo vuelve a encontrarse con él en verano del 58, en el verano del 59, se ven continuamente en Madrid, él conoce a sus hijos, a su marido, están en continuo trato. Bueno, de hecho, yo conocí a Agustín Cerezales a través de Emilio, ¿no? Es decir, que el trato es muy, muy asiduo. Y entonces, claro, este trato es lo que marca quizás la diferencia de este epistolario, que se traduce en mayor espontaneidad por parte de ella, ¿no? En cartas muchísimo más abiertas, sin borrador, donde la escritura empieza a circular por los márgenes, en fin, es la diferencia de mayor trato directo, ¿no? Y creo que le da un sesgo particular a esta correspondencia desde mi punto de vista. Claro, yo creo que El lector ya opinará. también tiene que ver con lo que comentabas de cualitativo y cuantitativo, ¿no? Que pese a que haya una extensión temporal más amplia, en este sentido también tiene otro interés, ¿no? O sea, tiene muchos intereses, ¿no? Entre ellos el del desarrollo de la amistad amorosa. Sí, y tan intensa durante 30 años, ¿eh? Esto es, sí, que es muy, muy hecho, importante. Creo que tengo por aquí... Porque todos conocemos lo que es el tiempo y lo que es el devenir en las relaciones humanas. Sí. Claro, es que hay un momento de la introducción que de hecho escribes: es una relación leal de amistad, sin altibajos y alimentada con la misma intensidad a lo largo de 30 años. Sí. Que eso, bueno, simplemente afirmar eso ya es como pues un tesoro, ¿no? Que exista muy, eso. Muy marciano, sí. Sí, es verdaderamente marciano. Bueno, llegado a este punto de la tarde voy a hacer una pequeña invocación a Carmen Martín Gaite para hablar del empantanamiento. Estamos en buena compañía. Exacto. Del empantanamiento y de la parálisis y de la neurastenia, pero esto en Carmen Laforet, ¿no? Porque ella lo menciona a lo largo de las cartas, en el intercambio con Emilio, un sinfín de ocasiones. Y de hecho creo que también tiene que ver con otra cosa que comentabas, de que hay proyectos que aparecen en las cartas pero nunca llegan a término. Sí, o sea, la pregunta en concreto... En torno a la parálisis de la escritura. Sí. ¿De los dos o de Carmen Laforet nada más? Bueno, a mí me encantaría escucharte de los dos. Si quieres centrarte en uno de los dos, me parece bien. Es que además es muy curioso porque los dos están varados en la escritura, ¿no? Esto es también otro rasgo distintivo, ¿no? Varados en la escritura, pero sin renunciar a ella. Es una especie de paradoja ambivalente, ¿no? En donde los extremos se atraen y se repelen al mismo tiempo. Bueno, esta es una pregunta muy larga, muy larga, muy larga. Muy larga de contar, ¿no? Y los resúmenes son muy peligrosos. Causas de ese empantanamiento publicitario de Carmen Laforet, bueno, pues hay varias hipótesis, ¿no? Yo pues, te señalaría con el peligro de la esquematización y del resumen, advierto. Estamos en confianza. Vale. Bueno, ella en una carta a Bernardo Arrizabalaga le comenta que aborda un nuevo proyecto narrativo donde deja, digamos, la indagación personal, ¿no? Donde deja donde deja de adentrarse en sí misma, ¿no? Bueno, esto de alguna forma puede ser un factor restrictivo. Ella sufrió, digamos, bastante acoso por la prensa, por la tosca prensa que confundía siempre toda su escritura con la autobiografía, ¿no? Siempre fue muy agobiante el fantasma del biografismo en Carmen Laforet, lo cual presupone una mirada masculina, ¿no?
sobre la escritura de mujer, ¿no? Que la mujer parece que no es capaz de remontarse a otros horizontes que los de su propia intimidad, ¿no? Bueno, también pudo que, claro, esta lectura tosca que confunde vida con literatura, cuando entre vida y literatura hay sinergias, pero no confusión, simplemente por la naturaleza del lenguaje, también le pudo causar problemas familiares, ¿no? Problemas por su padre y por su marido, ¿no? En fin, que ella renuncia un poco a indagar en ese personaje femenino que construyó la primera parte de su obra, la trilogía de 3 edades de la mujer, Andrea, la adolescente, Marta Camino, la joven, la niña, la adolescente, Marta Camino, la joven, Andrea, y ya la mujer madura, Paulina. Entonces entran personajes masculinos, etcétera, etcétera. Pues este es un factor. Otro factor, yo lo veo mucho más claro, es su feroz autoexigencia. O sea, es brutal la autoexigencia y la capacidad autocrítica de Carme Laforet. Yo entiendo que la autoexigencia es garantía de seriedad. Y digo de seriedad en principio, porque tampoco de calidad. Podemos ser autoexigentes y no servir de nada. Pero sí que es garantía de seriedad. Pero claro, la autoexigencia puede provocar también la parálisis, el silencio. El peligro del perfeccionismo, ¿no? Esto les unió a ambos, También es otro rasgo que les unió a ambos. Esto se ve además en sus 3 epistolarios. Es feroz contra su propia obra. Y no es falsa modestia, no, es que era verdad, o sea, hay mucha tensión con su obra, ¿no? Ella tiene mucha tensión con su obra. Y en último lugar, lo señaló muy bien Agustín Cerezales en un artículo reciente, causas neurológicas que también se observan en este epistolario, sobre todo a partir de 1965, porque ya entra en la trilogía 3 pasos fuera del tiempo con auténtica fuerza, ¿no? Con auténtica claridad de lo que iba a escribir en las 3 novelas y expresándole a Emilio el poder de salvación que le está suponiendo la escritura. ¿Qué ocurre después de la insolación para que se produzca, digamos, esa parálisis, esa grafofobia? Bueno, pues ahí entra un poco una gran pregunta, una pregunta que yo no sé exactamente cómo responder, pero evidentemente pueden ser razones neurológicas que también se observa en el epistolario, ¿no? Que ella quiere pero no puede, se siente extraña. Esto es muy doloroso. Bueno, también... No sé si respondió a tu pregunta. Sí, sí. De hecho, o sea, me he quedado pensando para poder continuar preguntándote cosas. Podría estar toda la tarde, pero voy a intentar ceñirme. Sobre este mutismo publicitario, sobre esta exigencia altísima que tenía Carme Laforet respecto a su obra, ¿no? y en su relación con ella misma, una de las asignaturas pendientes que de hecho os vais a encontrar cuando leáis el epistolario es el articulismo de la propia Laforet, que estoy bastante convencida y lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que es una asignatura totalmente pendiente en lo que a estudios de su obra concierne, ¿no? Y nada, quería conocer como tu opinión respecto a esto, también en relación a la propia edición de las cartas y a la abundancia de referencias en torno a estos artículos. Sí, perfecto. Sí, lo has visto muy bien. Otro de los grandes protagonistas de este epistolario es el articulismo de Carme Laforet. Uno de los temas pendientes en los estudios laforetianos, aproximadamente
creo, y esto también, en fin, lo sé por la exposición del centenario, que hay en torno a 400 artículos de Carmen Laforet dispersos, únicamente se han recogido en 2 ediciones, una inglesa que no circuló por España y Palabra de Mujer, la que se editó en 2019, los artículos publicados en Destino, pero ella publicó en Informaciones, en ABC, en Pueblo, en Actualidad Española, etcétera, etcétera. Estuvo publicando artículos hasta el año 83. Ojo, las fechas ayudan. Este epistolero termina en el 87. Su último artículo, su última manifestación pública es en el año 83, con un artículo bellísimo llamado Juventud Antirreglamentaria, dedicado a Rafael Alberti, por el premio Cervantes, ¿no? Entonces, yo creo que Emilio es un propulsor de este tipo de escritura. Emilio se da cuenta, estamos en un contexto muy concreto, estamos en la posguerra española, o más exactamente en los años bobalicones del desarrollismo, ¿no? Y años 60. Entonces, él se da cuenta de que Carmen Laforet podía tener una voz con alcance público. O sea, le pide que opine en público, que la juventud española necesita una cierta orientación, que él, pese a su erudición y a sus conocimientos, está muy señalado políticamente y que su voz no tendría suficientemente alcance. Que por qué no aborda temas sobre los niños de la guerra, sobre la generación del medio siglo, sobre los primeros textos de esta generación. En una visión absolutamente precoz de Emilio de esta generación a la altura del año 61, ¿no? Y en concreto, ella se queda un poco espantada, ¿no?, con esta propuesta, porque de alguna forma siente que nunca ha sido una periodista para estar atenta a la actualidad, pero que, bueno, que lo podía intentar. Y empieza una serie de artículos en Pueblo que conocemos más mal que bien. Por ejemplo, habla de la primera película de Carlos Saura, La caza, Los golfos, perdón, Los golfos, la caza viene después, Los golfos. Habla también de Jane Bowles, Una leyenda viva. Porque era el visionado de la película, además. Sí. Es decir, Emilio le interesa esta opinión íntima de Carmen Laforet, esta voz baja, esta voz no gritona, para opinar en público, ¿no? Que es una concepción del ensayo que aparece ya en la modernidad, ¿no? Una concepción del ensayo como una opinión íntima en público, ¿no? Entonces creo que esto habría que recuperarlo en Carmen Laforet, porque a mí me gustan mucho sus artículos. Son artículos donde no hay afirmaciones tajantes, ni negaciones, ni afirmaciones. Artículos donde nunca depone su condición de narradora y, bueno, todo lo que mira lo transforma en vida, ¿no? De alguna forma, estos artículos también, esta forma de escribir a diario, cotidianamente, se puede convertir en una autobiografía espiritual, ¿no? O sea, una escritura semanal o periódica es siempre una escritura con muchos biografemas, ¿no? La edición reciente del libro de la vida de Carmen Laforet por sí misma, donde se recuperan artículos dispersos de Carmen Laforet a lo largo desde los años 40 hasta los años 80, es muy relevante, ¿no? Y ese articulismo a mí me recuerda mucho una escritura, si quieres llamarla de mujer, ¿no? Me recuerda mucho a Virginia Woolf, ¿no? Cuando opina en público, ¿no? Me recuerda a veces a Las Tres Guineas, a Una habitación propia. Son pequeños artículos con un argumento, ¿no? Me gusta esta idea del ensayo con argumento, ¿no? No son ideas abstractas, ¿eh? No es... Y esto es lo que le pide a Emilio. No seas pedante, no queremos un artículo perfecto con planteamiento de desenlace. Queremos la opinión. ¿Qué opines? ¿Qué opines? Para orientar a esta juventud, ¿no? Para
para saber qué tiene que leer. O sea, hay una idea moral y política detrás, ¿no? De hecho, claro, ahora que mencionabas a Virginia Woolf, yo pensaba más en Catherine Mansfield. O sea, así como en... Sí, ella adoraba a Catherine Mansfield. Sí, a mí o sea, yo estaba más en Catherine Mansfield, pero sí, por supuesto que es la Virginia Woolf de las Guineas, por supuesto. Bueno, usando una expresión de Emilio que ya he incorporado en mi propio léxico familiar, que es nuestra literatura gritona, refiriéndose a la literatura española de ese momento. No sé si te apetece que recordemos un poco Carme Laforet en Tánger, o sea, las huellas que tiene Tánger en su literatura. Y hay una imagen muy bonita que ya veréis dentro del libro, que es cuando Cecil Beaton ve a Carme Laforet y se queda totalmente magnetizado. Bueno, aquí hay las cuestiones. Presencia de Tánger en la obra de Carme Laforet y el magnetismo de Carme Laforet. Bueno, pues me gusta tu pregunta porque normalmente se ha dicho que Tánger no influyó en su obra, pues para nada, ¿no? Aparte del bellísimo artículo Horas de Tánger, Tánger está presente en la Insolación, está presente, bueno, en la trilogía de Tres pasos fuera del tiempo a través de los Corsi. Los Corsi son tangerinos. Los Corsi no se sabe si son italianos, si son de Gibraltar, si son franceses. Son personajes totalmente desprejuiciados, personajes que contrastan brutalmente con la vulgaridad, la mezquindad, el catetismo de la vida española de los años 40. Precisamente La Insolación se desarrolla en Beniteca, donde aparecen estos dos jóvenes que representan todo ese mundo sin prejuicios, todo ese mundo absolutamente en libertad que ella acaba de conocer en Tánger y que atrae tantísimo a Martín Soto hasta el punto de que da un paso fuera del tiempo. Es decir, se olvida de todo y entra en esta historia. Carme Laforet, ojo, esta historia que es una historia de libertad, de diversión, de risas, sana, pero frívola también. Y al final Martín Soto necesita volver a la pintura. Ojo con esto, ¿no? Sí, el magnetismo de Carme Laforet todos lo conocemos, basta ver sus fotografías, ¿no? Era una mujer absolutamente, yo no diría bella, no creo que esa sea la palabra, sino que tiene una especie de aureola a su alrededor, ¿no? Era muy magnética, muy atractiva, tanto para ellos como para ellas. Era absolutamente seductora, ¿no? Y esto, claro, esto también le sedujo mucho a Emilio, ¿no? A Emilio, este tipo de mujeres le atraía muchísimo, ¿no? Emilio, cuando pequeño, que hacía la primaria en Melilla, además, durante la República, en La Salle, le preguntó el cura que quién era la Virgen o cómo veía a la Virgen. Y él decía, pues yo, pero para mí la Virgen es Greta Garbo, ¿no? Es decir, bueno, este tipo de mujer trémula, ¿no? Este tipo de mujer un poco en las nubes, pero que no pierde ripio. Emilio estaba muy seducido también por Carme Laforet, como tantos. Bueno, es que también tengo la sensación de que muchas veces en las presentaciones de los libros no hablamos de la factura del objeto en sí, pero si podéis abrirlo, lo que os vais a encontrar es con la sonrisa de Carme Laforet, ¿no? En un momento de fiesta, pues celebrando como nosotros esta tarde. Muchas gracias sí. a la editorial Renacimiento por todo el esfuerzo que ha hecho en reproducir esta foto, que es una copia además. O sea, y es Emilio, Carme Laforet, Aurorita Perida y la mujer de Tomás Seral,
Sí, es una foto estupenda, ¿no? De eso, de complicidad, de risa. Sí, eso quería... Sí. Bueno, permíteme que vuelva a una pregunta que te hice al comienzo. Si tenemos margen. ¿Cuál es tu experiencia en la edición de cartas respecto a la edición de otros textos? También es otra pregunta muy larga y voy a resumirla, es decir, voy a contestarla regular. Mi experiencia en cartas surge con Luis Cernuda, ¿no? O sea, cuando yo empecé a trabajar sobre Cernuda en el año 2000, 2001, no existía todavía el epistolario de James Ballender, había uno de Fernando Ortiz, y claro, para mí era la fuente primaria. Después, cuando escribí Los años norteamericanos, el epistolario de James Ballender para mí era la fuente primaria. Cuando trabajaba sobre las antologías de Gerardo Diego, pues la epistolografía de Diego con su generación, para mí era la fuente primaria. Es decir, yo en mis trabajos de investigación estaba continuamente yéndome a epistolarios como primera fuente de información, porque me daban otra visión de la historia, ¿no? Una visión, digamos, menos, más en claroscuro, ¿no? No tan nítida, ¿no? Más tendiendo a esa verdad a medias, ¿no? Más con afirmaciones relativas, ¿no? Es decir, veía que las cartas siempre nombraban el momento. Frente a otros géneros como las memorias, que es una autorrestauración de ti mismo, es una construcción de tu pasado. En cambio, las cartas mencionan el momento, como los diarios, pero si así en el diario hay como más introspección y más ensimismamiento, la carta es, además, tiene una relación dialógica, es decir, hablas en el momento, pero a alguien, ¿no? A otro. Entonces, para mí, y tengo aquí mi colega Santiago López Ríos, los dos hemos trabajado en un proyecto I+D sobre epistolarios inéditos. Uno de estos frutos es esta correspondencia, esta también Inmaculada García Carretero, que acaba de editar el epistolario de Elena Fortún. Nosotros somos unos auténticos forofos de la carta como instrumento para hacer una nueva historia de la literatura española, ¿no? No vamos en busca de la privacidad noticiosa ni del cotilleo. De mi experiencia en edición, la experiencia de cartas ha sido la experiencia más ardua, de verdad desesperante. No entiendes nada, vuelvo a repetir lo mismo. Exactamente me ocurrió con el epistolario de Martín Gaite Benet, pero es muy gratificante ver el resultado, pero muy trabajoso, insisto, no entiendes nada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los textos póstumos. Hay muchísimo culto muy fetichista a los inéditos. Hay que controlar lo que se edita. Por ejemplo, yo me opuse a la edición del libro de la fiebre de Martín Gaite o de Cuadernos de Todo, porque yo sé que ella no quería que esto se publicara en vida. He editado otras cosas. Pero volviendo a tu pregunta, es muy complejo despejar la deixis de la identidad en las cartas. Las cartas están muy cifradas. Editar cartas no es transcribir cartas, es descifrar cartas. Espero haberlo conseguido. Bueno, a mí me parece que con creces, la verdad. Como hemos hecho antes la invocación de Martín Gaite, pues me vais a permitir que continúe para preguntarte nuevamente por una cosa que ya se has gozado, que es la joven generación española. Y me refiero a esta invocación precisamente porque son ellos quienes leen nada, es a ellos a quien les llega,
Y en palabras de nuestra querida Carmiña, ella dijo que gracias a nada pudo ver la vida como representación de algo. Sí, que desemboca en nada. Exacto, en nada. Y también están Jesús Fernández Santos y el propio Emilio Sández de Soto, ¿no?, haciendo su lectura sobre esta novela. Ignacio Aldecoa, Josefina Aldecoa, Josefina Rodríguez Aldecoa, fue una novela muy generacional, ¿no? Bueno, yo creo que la clave la da muy bien Emilio. La sorpresa cuando llega a Madrid en el año 45, desganadamente, después de estar en Tánger, hacer Derecho, una carrera además que no le interesaba nada, la sorpresa de encontrarse en la universidad con nada. Era una novela que hablaba en claro, en vivo y en claro. Y esto es, de alguna forma, el legado de la generación, de la bautizada como generación de los 50. Es decir, higienizar el lenguaje. Esto es lo que consiguieron ellos. Frente a los grandes discursos, a la grandilocuencia, a la retórica hinchada de los años triunfales, ellos consiguieron higienizar el lenguaje. Que el lenguaje fuera capaz de nombrar lo que la gente vivía. Este es el gran legado de la generación del medio siglo. Y Carmen Laforet fue una pionera, porque, claro, ella publica nada en el 45, pero es que era una niña, tenía 23 años. O sea, Carmen Laforet tiene 4 años menos que Carmen Martín Gaite. Su primera novela, la de Carmiña, es en el 57, ¿no? Entre visillos, bueno, sale en el 58, primera en el 57, pero sale en el 58. Es decir, que ella fue absolutamente pionera en esta labor de higienizar el lenguaje. Y en esa labor de higienizar el lenguaje, creo que fue muy importante también que estos niños de la guerra tuvieron una lectura, que es Elena Fortún. Elena Fortún, o sea, esos cuentos de Celia eran cuentos donde se nombraba, no se escamoteaba la experiencia, ¿no? Realmente es lo que hizo el franquismo siempre, escamotear la experiencia a través de la retórica. Bueno, como abandonar el lenguaje cuartelario, ¿no? Que lo... Sí, bueno, y el lenguaje hinchado, ¿no? Pomposo. Es decir, que esta generación, más que plantearse escribir algo nuevo, lo que quieren hacer es arremeter contra todo lo viejo. Lo he dicho muy claro. Y muy bien, además. Pues abríamos esta charla un poco con qué había leído yo, ¿no? Con cuál era mi lectura de esta correspondencia, y decía precisamente, me refería precisamente a la generosidad de Emilio Sández de Soto, y a mí me gustaría preguntarte por cómo has leído tú la voz de Emilio, o cómo has sentido que se hagan públicos estos textos de Emilio. Sí. Bueno, a lo largo de todo el epistolario, Carmen Laforet le está diciendo a Emilio: Emilio, tienes que publicar estas cartas. ¿Te das cuenta que son ensayos? Yo la mandaba al periódico tal cual. Además, te la voy a fotocopiar para que la veas, para que te distancies. O en otra carta. Le enseñé tu carta a Enrique de Rivas. Y claro, se la enseñé porque pensé que eran publicables. Bueno, pues gracias a esta edición se ha producido el milagro. Las cartas de Emilio se han publicado. Es decir, bueno, pues gracias a esta edición conocemos algo de ese proyecto nonato, que son las memorias vivas de Emilio Sández de Soto, sus ensayos vivos, así lo calificaba Carmen Laforet. En cierto modo, pues esta edición es una deuda atrasada que tengo con Emilio, ¿no? Yo le animaba siempre, como tantos otros, creo que fuimos muy pesados, a escribir sus memorias, incluso me brindé a transcribirlas, pero él, en el momento en que veía lo oral escrito, le parecía todo una chapuza. En fin, esta edición, pues, cumple el deseo de Carmen Laforet de que las cartas de Emilio se publiquen, porque son ensayos.
Sí, sobre todo estaba pensando en que, por supuesto, ya después de la lectura de estas cartas uno puede avanzar más en lo que al proyecto literario de Carmela Foret concierne, ¿no? Pero también es que verdaderamente las cartas de Emilio Sánchez Soto son deleitosas de leer porque son historia de la literatura, y también a quien haya, si hay aquí personas entre nosotros interesados en cómo se desarrolló el mercado literario a partir del medio siglo, creo que van a encontrar pues una fuente pues viva de esto. Y nada, pues quería daros las gracias a todos por haber compartido con nosotros esta tarde, por supuesto de nuevo a Lola por acogernos, a Cristina por organizar este encuentro y por supuesto a Pepe por confiar en mí como pareja de baile. Sí. Gracias a ti, seguimos con el piropeo, porque el formato este de conversación a mí de entrevista, de diálogo, me despistaba un poco, ¿no? Estoy acostumbrado a llevar todo muy preparado y muy atado, pero bueno, yo creo que ha fluido bien y por supuesto muchísimas gracias por vuestra atención, que se ha notado. Como decía un ilustrado, Fray Sarmiento, la elocuencia no está en el que habla, sino en el que escucha.